The views and opinions expressed in this podcast are speakers plus authors informing the audience. They do not reflect or represent views and opinions held by this podcaster. Due to the nature of broadcasting this podcast, it may contain a copyrighted entity of a person. This podcaster does not own any rights to this music and their content. This podcaster cannot be held accountable for any copyrighted content. This channel is a messenger and sharer of information and strives to verify, but not warrant, the accuracy of copyrights or completeness of the information. If there is a complaint about something, whether the content is being used incorrectly, please contact the podcaster directly before making a copyright claim. Any infringement was not done on purpose and will be rectified to all parties' satisfaction. Las opiniones y puntos de vista expresados en este podcast son de los oradores y autores que informan a la audiencia. No reflejan ni representan las opiniones y puntos de vista de este podcaster. Debido a la naturaleza de la transmisión de este podcast, puede contener material con derechos de autor de una persona o entidad. Este podcaster no posee ningún derecho sobre esta música ni su contenido. Este podcaster no puede ser considerado responsable por ningún contenido con derechos de autor. Este canal actúa como un medio de difusión e intercambio de información y se esfuerza por verificar, pero no garantiza la precisión de los derechos de autor ni la integridad de la información. Si hay alguna queja sobre el uso incorrecto del contenido, por favor contacte directamente al podcaster antes de presentar una reclamación por derechos de autor. Cualquier infracción no fue intencional y será corregida para la satisfacción de todas las partes. Bienvenidos, señoras y señores, a su programa favorito, el podcast de todos y de muchos, el próximo capítulo de deportes con los presentadores, el Augie, que mejor conocido en inglés como The Augie Way, y con Francisco. Sí, un placer estar con ustedes en otro episodio de deportes, capítulo de deportes, pero no es cualquier episodio, ¿verdad, Augie? Esto no es cualquier episodio, eso es verdad, Francisco. Señoras y señores, hoy tenemos el placer y el lujo más importante en la historia de la humanidad. Lo han mirado, lo han escuchado y lo han visto por todos lados, incluyendo Univision, TUDN, y ahora trabaja como analista para Apple TV en la cobertura de la MLS. Con ustedes, uno de los más queridos de todo el público y de todo el mundo. Y hoy lo tenemos en el próximo capítulo de deportes. Con ustedes, el profesor Jesús Bracamontes. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, inmerecido totalmente. Un gusto, una alegría compartir con ustedes estos momentos. Pero para nada, Francisco, Agustín, Augie, muy contento de poder estar con ustedes y con la gente de Chicago y de todos los Estados Unidos. Eso sí es verdad, profe. Lo hemos comentado y lo hemos dicho con Francisco, que hace un frío tremendo por acá y yo digo, híjole, ¿cómo podemos sobrevivir con este frío? Bueno, lo bueno es que a la distancia, yo estoy acá en Miami, está calientito, está riquísimo, así que comparto por lo menos por
podcast, un clima muy agradable en Miami y espero que se les quite el frío por allá pronto. Profe, ¿cómo se siente de estar aquí en el programa? Muy bien, muy contento, te digo, conocí a Francisco hace mucho tiempo, a ti no tenía el gusto hasta a partir de hoy, pero siempre estaba inquieto buscando alguna posición, buscando poder participar con un programa deportivo, con Univisión, con TUDN, hablaba por él algunas veces ahí con Francisco y mira, me da mucho gusto que a base de su insistencia y de su capacidad, está junto contigo en una tarea que me gusta mucho y que es los deportes, básicamente el fútbol, pero qué bueno que haya gente como ustedes que están al pendiente, involucrados de principio a fin, pues en algo tan bonito como esto. Le digo a Francisco y a todos de nuestra audiencia que nosotros podemos decir que somos la siguiente generación, ¿verdad? De seguir en esta atención deportiva, estar más en el medio de los deportes y todo. Y es un gustazo, como dice Pablo, es un gustazo de tenerlas como invitado. No, hombre, igualmente te digo, lo disfruto mucho y hablando de fútbol y de deportes con ustedes, de veras es un gusto. Entonces, empezando, antes de platicar un poco de tu trayectoria como jugador y analista, quería empezar a platicar un poco de tus comienzos. ¿Cómo era tu niñez y crecimiento en Colima? Platícame un poco sobre eso. Fíjate, Francisco, que yo, bueno, nazco en Colima, tuve esa pues, fortuna o bendición, te digo, es una tierra que quiero mucho, pero muy pronto me voy a Guadalajara, mis papás deciden que nos vayamos a Guadalajara por mejores escuelas, mejores preparaciones, nos gustaba el fútbol y veía también más camino para poder jugar en Atlas o en Chivas, entonces él hace un sacrificio y nos mueve a mis hermanos y a mí para vivir en Guadalajara y poder crecer un poquito más en todo sentido y fue una medida muy acertada de mis papás. Sí, ese sacrificio se ve mucho en los papás míos y los papás de Og, ese ganas de querer triunfar y mejorar tu familia y para tus hijos. Sí, te digo, pero creo que fue una situación porque nos benefició al tiempo, a todos, y también Guadalajara te ofrecía en ese entonces, hace muchos años, pues muchas formas de crecer en lo pues, educativo, en lo deportivo, había muchas más formas de crecer que en el mismo Colima en ese momento. Ahora cambiando un poco de tema, como platicaste de fútbol, desde la perspectiva de aficionado, como yo y Augie y muchos más, viendo los juegos que has analizado, tu pasión por el fútbol es evidente, pero ¿cómo empezó realmente ese amor por el fútbol y ahora cómo estás platicando ser jugador profesional, esa transición a ser jugador? Fíjate que es el destino, Francisco. Yo en un momento, o sea, siempre gustaba fútbol desde chiquito, desde los 7, 8 años empecé a jugar todos los días en la calle, en Colima jugamos en la calle, en Guadalajara igual. Era un gusto, mi papá también fue portero en las reservas del Atlas, entonces teníamos alguna sangre por ahí con él. Y regresando ya de secundaria en Guadalajara, me hace el favor un primo de invitarme a entrenar al Atlas. Entonces, tengo oportunidad, jugaba de portero, tuve oportunidad de quedarme ahí con las reservas del Atlas, pero me quedaba muy lejos de mi escuela. Entonces, yo no quería dejar la escuela, pero quería jugar fútbol. Entonces, me cambié del Atlas al Guadalajara porque estaba más cerca de la escuela y terminé, bueno, mucho más tiempo con Chivas. Estuve relacionado con el club como jugador, como directivo, entrenador, 13 años con las Chivas. Fue mucho tiempo que me ligó al final siempre con ellos. Y esa transición de Atlas a Guadalajara era un poco de conflicto porque Atlas y Guadalajara son rivales grandes en el fútbol. ¿Cómo era esa transición? ¿Sí sentías algo que estabas en esa rivalidad? Fíjate que sí, pero a mí no me importaba, yo te digo, hacía cuando estaba en Atlas, o sea, a lo mejor no ubican bien Guadalajara, pero la escuela estaba cerca de Zapopan y había que ir a entrenar a Tlaquepaque, donde estaba el club Atlas. Yo hacía en el camión 2 horas y media, de ida 2 horas y media de vuelta. Entonces yo dije, tengo que ser práctico, Chivas me quedaba a 20 minutos, entonces de la escuela me iba a Chivas y me simplificó todo y al final, te digo, fue un llamado de alguien para que yo me ligara a Chivas que al final te digo, me fue muy bien y me dio la oportunidad de jugar en Primera División y de dirigir en Primera División a Chivas. Cuando empezaste como jugador profesional, ¿cómo era tu debut? El debut para cualquier jugador es algo soñado. Cuando entras a la cancha, esos primeros minutos como jugador profesional, ¿cómo era ese debut? ¿Tus sentimientos cuando estabas entrando? ¿Tenías nervios? Platica un poco sobre ese debut. Fue con Chivas. Yo tenía 21 años y dije, si yo no juego a los 21 años, yo me voy a ir de Chivas. Nacho Calderón era el titular, no sé si recordarán. Entonces era imposible que me dejara jugar, era un arquerazo, estaba muy bien.
Entonces yo dije, si no puedo jugar, me voy a ir a intentar en otro lado. Se lastima en un partido contra Torreón en el Estadio Jalisco y me permite entrar juego y debuto como 40 minutos con Chivas contra Torreón y perdemos 4-3, me hacen el último gol a mí. Entonces fue un debut triste, pero también yo había conseguido lo que anhelaba, haber jugado en primera división. Fue una situación muy especial, muy dolorosa, pero un aprendizaje que me permitió ya pues mostrarme como tal, y fue debut y despedida, Francisco. De ahí no volví a jugar porque ya intenté irme a otro lado porque Calderón seguía en el club y fui a segunda división con Tepic, ya jugué un par de años y después ya empecé de entrenador a los 25 años. Ese es algo muy interesante porque, pues no cualquiera, yo pienso que a los 21 años, pues siendo jugador y todo, y luego a los 25 años siendo entrenador. ¿Y había esas diferencias, profe, entre usted y con el entrenador en aquel entonces? No, fíjate que no, realmente yo la llevé muy bien con los técnicos, siempre aprendí, me gustaba, yo creo que ya traía la sangre por ahí, que me permitía esa cercanía, tener pues acceso a ellos, yo preguntaba, cuestionaba por qué sí, por qué no, entonces eso también me hizo crecer, yo todavía no sabía ni que iba a ser técnico, ni lo había pensado en esa medida, pero sí siempre me involucraba con los entrenadores para capacitarme sin saber por dónde iba yo todavía. Además de los logros como poder debutar y ser jugador profesional que muchos quieren, anhelan y quieren hacer, no se ve las dificultades desde el del lado aficionado, como muchos practican de no estar con tu familia siempre, siempre necesitar viajar. ¿Puedes platicar un poco de esas dificultades que tú experimentaste como jugador? Fíjate que cuando estás jugando es lo máximo a lo que aspiras, entonces tú estás realizado, entiendo que te afecta algunas cosas, que no es fácil llegar, hay miles que quieren jugar primera división y no es fácil llegar, es una pirámide que se va cerrando de gran forma, que no es fácil llegar, tienes que ser tenaz, perseverante, tener cualidades, condiciones, dedicarte al 100%, porque si no es muy difícil, tienes que ser muy, muy bueno para brincarte todas las etapas y llegar a primera división. Pero sí, hay que, yo sobre todo tenía claro lo que quería, así que yo no iba a las fiestas, no andaba, no tomaba, no, o sea, yo dije, yo voy a ser futbolista, cueste lo que cueste, y me porté bien, a lo mejor era mal porque todos mis compañeros entendían que era una forma de llegar a la primera división, pero que también se daban sus gustos por fuera, ¿eh? Es un camino muy difícil, pero al final te da muchas gratificaciones en lo emocional, en lo deportivo, en lo familiar, porque también si terminas jugando fútbol, terminas siendo una figura pública y eso a veces recompensa. Eso sí se recompensa mucho, profe, porque a la misma vez uno como jugador pues tiene esta fama, tiene esa sensación que luego después se convierten en otras personas y luego ya no se acuerdan de ellos mismos, como lo ha sido en el caso, puedo decir que por ejemplo en el caso de Giovanni o en el caso de Fabián, que eran grandísimos jugadores en aquel entonces. Pero a la misma vez que lo que tiene mucho que ver fueron las fiestas que ahí arruinaron sus carreras. ¿Sabes qué? Oye, pero entiendo a dónde vas y sí, coincido. Muchos de los futbolistas en mi tiempo, sobre todo, eran de clase media baja. Entonces, el llegar a experimentar ese tipo de vida, los hoteles, el avión, las fotos, la prensa, publicidad, las muchachas, te hacían perder piso muchas veces. Había que estar muy centrado de lo que querías y qué había en el camino que tenías que decir que no muchas veces. Pero te digo, en la actualidad creo que se ha mejorado en lo profesional en México y en Estados Unidos ni se diga, pero se ha mejorado mucho en eso. El que es profesional tiene que ser al 100% y los de 24/7 para no fallar. Y después de ser jugador, profe, en la primera división, usted fue entrenador de varios equipos en la liga, como las Chivas de Guadalajara, como ya habíamos mencionado, como los grandísimos Tecos, como Correcaminos y Morelia. Y en ese tiempo me acuerdo perfectamente que era un tiempo tan emblemático, no había ni siquiera tecnología en ese entonces, pues nosotros éramos la última generación de convivir con ese ambiente antes de las redes sociales y antes de esta tecnología. ¿Cómo era el ambiente de dirigir a estos grandes equipos en la primera división? Bueno, yo debuto contra el América justamente con Chivas. Estaba el señor Arpa Fekete y hay algún problema con la directiva y me dan a mí el partido para jugar el sábado. Y el viernes me dice el presidente de Chivas, don Marcelino García Paniagua, me dice, te vas a dirigir el partido solamente este.
le entregas el equipo llegando al zurdo López, porque él va a ser el próximo entrenador, y tú hasta ahí cumples. Listo, y eso hago eso. Cuando llego a México, le digo a don Miguel Ángel, el zurdo López, le digo, oiga, aquí está el equipo, yo cumplo con lo que me pidió el presidente del equipo, y me dice el zurdo hábilmente, oye, tú dirige mejor, yo no lo conozco, tú dirige, me lo entregas el martes. El equipo venía con varios problemas, el América andaba muy bien, entonces pues sí, el zurdo dijo, no, mejor lo recibo después del baile. Y nos fue bien, empatamos 2-2, íbamos ganando 2-0, pero al final nos empató el América, fue mi debut en primera división y eso no se te olvida nunca. O también quería platicar como cómo se sintió tener ese debut como técnico en una rivalidad, no como el de Chivas Atlas, pero tan reconocida y tan como grande como la rivalidad entre América y Chivas. Es que para mí, te digo, si mi sueño era dirigir, te digo, yo nunca lo había pensado hasta que no ya empecé, tomé el curso de entrenador, empecé en el Tapatío, hice un proceso ahí, dije, puedo ser entrenador de Chivas. Yo decía, lo veía lejos, pero dije, ¿por qué no? Cuando se da la oportunidad, pues yo estaba realizado, tenía por ahí 43, 44 años, era muy joven. Lo hago pues con mucha alegría, con mucho gusto. Yo sabía qué les gustaba a los muchachos, qué no les gustaba. Traté de aflojar un poquito la presión que sentía en el equipo, traté de darles por su lado, yo lo viví intensamente, fue en el Estadio Azteca de visitante, yo me sentía chiquito en la cancha, te tapaba el estadio, toda la gente al pendiente, gritando, apoyando, banderas, te digo, algo que no se te olvida en tu vida, como el nacimiento de mis hijos, pero en lo futbolístico deportivo, ese debut es el debut soñado y no perder también además fue muy bueno. Y como técnico, profe, usted también tuvo la oportunidad de trabajar con el para mí, uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano, sin duda para mí, el gran Ricardo Antonio Lavolpe en aquel entonces. Y yo escuchaba, además de entrevistas, y yo escuchaba mucho con Pablo de decir que el profe ha trabajado con el señor Lavolpe y todo eso, y pues me hizo a mí muy interesante en la emblemática tiempo de los años 2000 de nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo fue trabajar con esa gran selección, incluyendo jugadores grandes como Osvaldo Sánchez, como Pavel Pardo y todos aquellos figuras? Mira, primero yo conozco a la Volpe, yo estaba en Chivas, se va pues el técnico que estaba en ese entonces, el zurdo López, y llega la Volpe. A mí me dicen, tú te quedas como parte del equipo, tú como parte de Chivas te vas a quedar. Ya le dijimos a la Volpe que tú vas de auxiliar con él. Yo a la Volpe lo conocía por la televisión o por el periódico, una personalidad muy difícil. Yo no creas que estaba muy convencido de entrarle con la Volpe. Decía, yo no sé, este cuate no me latía mucho, pero bueno, era una oportunidad, también me quedo de aprender con la Volpe, era una oportunidad. Entonces yo empiezo de asistente en Chivas, Mario Carrillo y él, estábamos en la parte del cuerpo técnico, el Platanito Hernández era el preparador físico, entonces era un cuerpo de técnico, dos de parte de Chivas y dos que llegaban. Entonces, te digo, también el aprendizaje, la forma de trabajar, lo que modificó a Chivas, también eso le costó por ahí en la fecha 13 tuvo que salir, porque trató de revolucionar el equipo y el equipo no estaba, eran jugadores ya más hechos, le costó más trabajo a la Volpe convencerlos de la forma de jugar. Pero te digo, fue una experiencia y después ya me encuentro con él en la selección como director deportivo, que también fue otra experiencia muy, muy bonita, pero también estaba de la Volpe. Yo decía, 2 años estuve auxiliar de Féquete, del zurdo y de la Volpe. ¿Quién puede tener esa posibilidad de prepararse de esa forma? Así que muy agradecido con Chivas por la posibilidad. Y puedes platicar un poco de cómo cosas diferentes viste entre trabajar con clubes y con la selección. Yo decía, si voy a la selección, ahí van a estar los mejores. Así no tengo duda que va a estar lo mejor de México. Hay que tratarlos especial, son especiales, son muy populares, son muy queridos, son asediados también por muchas chicas, por ahí hay que estar al pendiente. Pues es el top que puedes aspirar como alguien que está dentro del fútbol en México. Entonces yo participé 2 años y medio con ese grupo, con la Volpe, y fue algo, era algo que podías aspirar solamente en un sueño, o estar junto con todos los que mencionabas y más el Cuauhtémoc, Borghetti, Pavel, o sea, codearte día a día con esa gente, te digo, fue algo muy bonito que todavía no olvido. Y puedes platicar como si puedes recordar cuál era el mejor gol que viste de esa selección en tu etapa. Fíjate que el gol para mí con la selección que he visto, no, yo estaba ya con Univisión comentándolo y lo comparo con cualquiera, el de Giovanni, recordarán ahí en Los Ángeles, Oh, el que sí. le hace a Estados Unidos que saca al portero, Ah,
Para mí ese es el mejor gol que he visto de la selección y siempre se lo dije a él, a Gio, pero es el mejor gol que he visto en todos mis tiempos de fútbol. Ese gol va a quedar marcado en la historia porque me acuerdo perfectamente ese golazo que hizo al ángulo contra los Estados Unidos en aquella Copa Oro del 2011. Entonces yo me acuerdo mirándolo en la televisión y dije, no puede ser, qué golazo se aventó el Gio. Y en ese entonces, pues obviamente uno como chico dice, yo quiero ser como Giovanni, yo quiero ser jugador profesional, pero también como jugador también tiene esas presiones y todo. Y era en una gran final y contra tu eterna rivalidad que tienes con Estados Unidos. Sí, te digo, fue un equipo que jugaba bastante bien y lo coronó Gio con esa jugada, te digo. Pero yo lo viví, o sea, estaba el Perro Bermúdez narrando para México, yo lo escuché después y yo estaba con Pablo para los Estados Unidos. Entonces te digo, tuve las dos vivencias, el lado nuestro y de parte de Televisa, que te deja un recuerdo inolvidable. Te digo, cuando quiero pensar o soñar con un gol, siempre regreso a ese. Y también no solo es ese gol de Giovanni, pero la remontada que hicieron con Chicharito, Guardado, Barrera, y sí, era una remontada increíble. Como no se considera como un gran jugador por su trayectoria en Europa y que no pudo triunfar mucho allá, pero lo que hizo con la selección es inolvidable. Su gol contra Holanda, ese gol que mencionaron. Sí, no, te digo, ahí tuve la oportunidad te digo, de convivir con ellos y te digo, es gente que es a lo más grande que puedes aspirar, o sea, no tienes más opciones que esa, por eso te digo también muy agradecido con la federación, permitió la Volpe poder estar ahí y te digo, me tocó pues una Olimpiada en Grecia, me tocó pues Panamericanos en República Dominicana, hubo varias participaciones que me permitieron pues vivir de muy cerca y aprender muchísimo con esta gente. Y ahora, antes de platicar más a fondo de tu gran trayectoria como analista, ¿cómo era esa transición de ahora de técnico a analista? Después de tu etapa como técnico y con la federación, ¿cómo era esa transición a analista? Mira, qué buena pregunta, Francisco, porque también yo nunca pensé, me invita, yo en momentos no tenía trabajo en Guadalajara y me invita el Canal 58, era un canal que tenía pues lo mejor de fútbol en México, don Manuel López Agredano, que en paz descanse. Él me invita pues a comentar un partido de fútbol ahí en el Estadio Jalisco. Y él vio algo en mí que yo no supe, siempre se lo agradecí, pero nunca vi. Entonces ahí fue mi primera aparición en un micrófono y la diferencia es que en la televisión tú lo estás viendo, tú acompañas lo que la gente está viendo, en radio no, en radio tienes que ser más descriptivo y analítico. Entonces a mí me sirvió mucho esa estadía en Canal 58 porque permitió o ver mi forma de poder demostrar que tenía capacidad para utilizar un micrófono. Después de eso me invita Francisco Javier González al Mundial de Francia y me invita también para comentar partidos junto con Toño Roca. Era Toño Roca y yo éramos los comentaristas en el Mundial de Francia 98 y les platico a los dos, yo no conocía a Toño Roca solamente para tomarme una foto, dos con él, era anti-Chivo, entonces yo lo respetaba, pero lo saludaba muy bien porque era gente de fútbol. Me toca de compañero de cuarto, no lo conocía y me dicen, vas tú con él de compañero de cuarto todo el Mundial. Entonces para mí fue una situación especial, pero también lo conocí, nos hicimos muy amigos, un tipazo extraordinario, me respetó como Chiva. Entonces te digo, tuve oportunidad de vivir 40 días con don Toño Roca, que vas descanse también, pero vivir un mundial a su lado fue algo también increíble. Como sabemos trabajar un mundial, nada más estar en el mundial es un privilegio, no nada más como analista, pero como del lado aficionado, pero ¿cómo era ese sentimiento estar en el mundial, el ambiente de todos los aficionados de todo el mundo? ¿Cómo era estar en el mundial? No, increíble. Y lo preparabas, lo gozabas, pues lo ibas tú 3, 4 meses antes, ya estabas involucrado con nombres, equipos, números, camisetas, selecciones, altas, bajas. Entonces, te lleva mucho trabajo, pero todo muy bonito y muy interesante. Pero ya te digo, después de ese ya tuve la suerte de Corea-Japón, ya lo hice con Univisión, con Pablo Ramírez, y estaba Ricardo Mayorga. Nosotros lo hicimos ese y de ahí ya siguieron varios más hasta Rusia que estuve con TUDN, pero te digo, fue experiencias muy gratificantes, muy importantes, experiencias del máximo nivel que puedas alcanzar. Me tocó conocer a Mandela allá en Sudáfrica, en el estadio, en la inauguración, situaciones como esas que difícilmente puedes tener acceso si no estás en un lugar como ese.
Y sabemos que el primer mundial siempre es el que más vas a recordar, pero hay un momento en un mundial que más recuerdas. No sé si se acuerdan un gol de Cuauhtémoc, así como de costado, me parece que el 2-2 contra Bélgica, que Oh, sí. ese te digo, yo estaba en el estadio y no, hombre, lo canté. Y luego cuando jugamos contra Holanda, que parecía que, te digo, no, es que cada partido te da muchísimo tema, te da mucho de qué hablar, qué pensar, pero ese gol de Cuauhtémoc, así de costado con la parte externa de la pelota, ese sí, no se me olvida. Ese fue, sin duda alguna, fue de los mejores goles en aquel Mundial de Francia 98. Y hablando un poquito aquí con el profe, señores y señores, algo que no muchos saben y se los voy a comentar, que mi primer Mundial visto por televisión fue aquel Alemania 2006 con Italia campeón. Esa la recuerdo mucho porque fue en aquella serie donde Zidane se fue expulsado, donde pasó el cabezazo a Materazzi. Y me acuerdo escuchándolos a ustedes, profe, y con Pablo, que siempre quedará marcado esos momentos, ¿verdad? Donde uno como aficionado, uno como posiblemente ser narrador la siguiente generación, uno queda enmarcado con esa historia porque, pues obviamente uno siendo el primer mundial, pues es algo histórico que uno nunca sabe que iba a pasar. Fíjate que hubo dos experiencias especiales en ese mundial. Primero, lo que mencionas ahí del cabezazo. Yo estoy en el estadio, me toca enfrente. La mayoría sigue la pelota porque es un despeje y él se regresa y le da el cabezazo. Y yo me mantuve, no sé por qué, en la jugada. Entonces, yo me doy cuenta que le dé el cabezazo cuando la mayoría no se da cuenta porque seguían la pelota. Entonces yo le digo, oye, el cabezazo le dio porque no sabíamos por qué, porque no vimos la provocación, pero sí vemos cómo se regresa y lo embiste Zidane enojadísimo. Y un día antes de la inauguración fuimos al estadio por las acreditaciones, nos metimos a conocer el estadio y nos tocó, estaba Shakira practicando sola, entonces estuvo Shakira practicando para Pablo y para mí sentaditos ahí en el estadio. Eso nadie lo pudo haber visto ni vivido, pero fíjate, son cosas que te da un mundial como ese. Sí, que digo que me acuerdo perfectamente de ese mundial porque también pues trabajar con la Volpe o estar ahí en esa gran selección que supuestamente dicen que fue lo último que México ha tenido, pues no sabemos ahorita y ahorita vamos a platicar más adelante acerca de que cuál era la mejor selección que México ha tenido. En mi opinión personal, para mí, yo me quedaría con la década de de los 90 y también pues obviamente pues lo de la Volpe en el 2006. Pero aquella década de los 90 ahí no quita la historia a nadie. Sí, tienes razón, te digo, pero lo de la Volpe me tocó vivirlo de mucho más cerca y entendiendo, yo lo hablé con él se adelanta, no sé si recuerdan, antes del Mundial juegan igual en Alemania, ahí sorprende a todo el equipo mexicano, no lo esperaban, y yo le digo a la Volpe, ¿qué creo que te adelantaste? Mostraste tus armas un año antes del Mundial, eso ya le diste tiempo a la gente que está en esto de prepararse y poderte pues contener o evitar un poquito. Pero sí, la Volpe coincide que cuando aparece a nivel mundial es un año antes de lo mismo. Creo que en esa situación, te digo, se adelantó y ya tuvieron forma de controlarlo porque no había forma de parar al equipo mexicano. Y, profe, hablando un poquito acerca de lo analítico y de ser perseverancia y todo, pues ¿cómo inició antes de entrar a Univisión quizás? ¿O cómo inició en el mundo de los análisis deportivos y qué le motivó a ser analista? Tengo una ventaja o tuve una ventaja que el haber estado en un vestidor, en una banca, haber jugado, haber dirigido, eso me da un lugar especial contra los demás. Aunque a mí me decían mis jefes, yo puedo conseguir a cinco muchachos talentosos, me van a cobrar mucho menos que tú y que saben lo mismo con la computadora al lado. Digo, sí, está bien, o sea, si con la computadora pues te van a decir todo lo que quieras preguntarle, pero la experiencia que traes tú de haber dirigido, de haber jugado, eso no lo tienen los chavos, o sea, es un plus que tú te ganas y eso me permite pues por eso acceder a Univision. Hay un casting, me invitan y tuve la suerte de primera mano ser invitado y aceptado. Cuando voy a firmar mi contrato, me invita a Chivas a dirigir, eso es en el 2000. Entonces le tengo que decir a mi jefe acá, al señor Arte Izquierdo, que no voy a poder firmar el contrato porque Chivas me está invitando y él entendió muy bien, me permitió regresarme, pero después de la selección pude regresar acá a Univisión otra vez. Y hablando un poquito acerca de ser analista, profe, y yo creo que Francisco se va a poner de acuerdo conmigo porque él
va a estar más en lo analítico, ¿verdad? Hay unos aspectos que uno tiene que considerar cuando es analista. Entonces, ¿cuáles son esos puntos importantes que uno tiene que pensar o uno tiene que realizar cuando va analizando un partido? Mira, primero, o sea, darte cuenta de las formaciones tácticas, que el 4-3-2, que el 5-3-1, o sea, tú tienes que estarte tácticamente en, por lo menos, conocimiento general de los sistemas, la estrategia, o sea, ¿qué voy a jugar? ¿Los laterales van a salir o no? ¿Dónde vamos a esperar? ¿Vamos a presionar? ¿Quién es el hombre que mueve? ¿Quién es el motor del equipo? ¿Salen largo o salen con pelota al piso? Hay muchos argumentos que vas desarrollando en la medida que el partido transcurre, pero sí son situaciones futbolísticas que poco a poco vas aplicando. Hay muchas veces que se ponen de moda algunas palabras, algunos temas, que es moda, entonces lo aplican a veces sin la razón necesaria, pero como que lo tienen que aplicar porque ya lo traen preparado. Pero te digo, básicamente el conocimiento es el que tienes de haber jugado, de haber visto fútbol o de haber escuchado, leído. Hay que prepararse leyendo, viendo partidos. Eso es básico, poder platicar con gente que está en el medio para que puedas tener otros puntos de vista. Básicamente el conocimiento del juego como tal. En que está transcurriendo el partido, como tienes las frases que tú siempre dices durante que estás analizando, pero también cómo practicas para no siempre decir lo mismo durante las transmisiones. Es que también cada partido es diferente, es muy difícil que te vaya a repetir una situación, una acción, una jugada de un partido a otro. Entonces te digo, yo ya tengo los elementos globales o generales que te vas adaptando en la medida de lo que está sucediendo. Hay equipos que te dan mucho material o partidos que es fácil comentar. Hay otros que no pasa nada, los dos no quieren atacar, la pelota atrás. O sea, no te dan argumentos para poder tú, o sea, si atacas por la derecha, por la izquierda, a velocidad, con paredes, con tiro de media distancia. Te digo, tienes muchos argumentos a desarrollar, pero si el partido también te da, si no tienes que platicar de otras cosas para que la gente también, pues, no se aburra como el partido lo esté marcando. Y durante más de 2 décadas, 22 años para ser exacto, usted con Pablo han trabajado con Univisión y TUDN. Y como dice usted, el licenciado Pablo Ramírez, ¿verdad? Porque para mí sí es licenciado, para mí sí lo es sin duda alguna. Y es el ídolo de muchos, hasta inclusive el mío. Entonces, además de eso, profe, durante ese tiempo, pues ¿cómo se dio esa oportunidad de trabajar en Univisión y especialmente al lado con Pablo? Fíjate, yo conocí a Pablo, cuando yo dirigía Chivas, él era pues un reportero del canal de Televisa de Guadalajara, entonces yo lo conozco ahí. Después yo tengo una tienda de deportes, pongo una tienda de deportes en Guadalajara y él era mi cliente porque era portero, entonces era mi cliente. Entonces ya sin saber hicimos una relación que al final, cuando me mandan para hacer el casting por primera vez en Guadalajara, de Guadalajara a Miami, la primera vez, me dice, voy a hacer un casting con X persona, no me dicen que era Pablo. Yo no sabía que iba a ir con Pablo al casting. Me encuentro a Pablo en el hotel y digo, ¿qué estás haciendo? No, pues vengo aquí a Univisión a hacer una prueba. Yo no sabía que era conmigo la prueba. Hasta que nos vemos ya en el canal. Si tú vienes a la prueba, bueno, vamos juntos. Eso fue ya una bendición para mí porque mi primer partido en Univisión, que me dice Pablo, no te preocupes, no te pongas nervioso, no pasa nada. Son 2, 3 minutos la presentación y 1 minuto la salida y acabamos. Ah, está bien, hablando de fútbol, pues no tienes problema. La situación se da porque juegan Pumas contra Necaxa. Ese partido apedrean el camión del Necaxa y se alarga 1 hora. 1 hora se alarga, entonces tengo que hablar junto con Pablo 1 hora al aire porque el partido no se jugaba. Esa fue mi presentación. Le digo, oye, me dijiste que 2 minutos y llevo ya 60 minutos hablando, pero también fíjate que me sirvió porque la gente se dio cuenta primero que pues, estaba cómodo con Pablo y que pude aguantar 1 hora hablando de fútbol. Entonces, eso fue, fíjate, mi forma de entrar sin querer a Univisión. Eso sin duda alguna, porque esa frase, bueno, sí, sí es frase, esa frase icónica de "Háblame Jesús", esa frase quedará marcado para muchos en la historia de todos los que amamos el fútbol. Y la verdad, pues ha sido la icónica frase que muchos conocen y hasta he tenido fanáticos y mucha gente me dice, oh, lo extrañamos mucho en Univisión, los extrañamos mucho, porque es la gente que mismo ustedes ven el cariño, el sentimiento y la verdad, pues les extraña mucho. Entonces, yo me pregunto y digo, pues entonces, ¿cómo se originó la frase de "Háblame Jesús"?
Mira, eso no lo sabe nadie. Se dio en un estudio, estaba haciendo un partido en el estudio, teníamos una maquillista que nos peinaba y nos maquillaba y para salir al aire, y era muy cristiana. Entonces estamos ahí, el partido está muy emotivo y en ese se le sale a Pablo o la crea o la genera, háblame Jesús. Entonces, pues yo no sé qué le contesto, pero la peinadora se hinca creyendo que estaba haciendo alabanza al Señor. Pablo no, él cree que está hablando al Señor arriba y realmente él le sale, habla, dime algo, pues después de lo que está pasando, dime algo. Ahí, y ahora sí, ya te imaginas en la calle, todos me dicen, háblame Jesús, pero sí sale así en un programa donde nuestra peinadora creyó que estaba hablando al Señor arriba y se hinca. Eso fue la primera vez que me dijo, háblame Jesús. Sí, como lo sigo diciendo, esa es una frase que quedará marcada en la historia del fútbol y pues tanto yo como yo crecía viéndolos a ustedes, profe, en verdad es algo icónico para muchos porque pues no cualquiera pues tiene ese privilegio de verlos, de poder escucharlos y es algo importante para nuestra audiencia de saber de que uno tiene que luchar por sus sueños. Uno tiene que seguir adelante, pase lo que pase, no importa si eres de Chicago, de Miami, de Nueva York, de donde seas que vengas, uno tiene que estar al 100% con uno mismo y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a proponer hacer y esto es lo que se va a hacer. Pido contigo, yo lo decía como futbolística, tienes que comprometerte, meterle muchas ganas, buscarle, aguantar muchos no, seguir otra vez. Yo insisto por una cosa y vas otra vez hasta cierran la puerta a la siguiente. Te tiene que fascinar, te tiene que gustar para tratar de entrar a este mundo. Tienes que tener algunas condiciones naturales o facultades para hacerlo, pero te digo, si te preparas, eres tenaz, insistes, buscas, te friegas, como se dice allá en mi tierra, te friegas, hay un premio al final, hay un gusto, te digo. Muchos no llegan, pero te digo, con que tú hagas tu esfuerzo, la experiencia, lo que vas a vivir, eso no te lo quita nadie, te digo, para adelante te va a marcar y te va a hacer un tipo mucho mejor. Entonces, no, es difícil, pero se puede. La última pregunta antes de que sigamos con el episodio con el mismo profe, señoras y señores. Después de cubrir tantos mundiales como el de Alemania 2006, Corea y Japón 2002, ya me estaba yendo por otro lado. Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Profe, en aquel mundial 2010 era un frío tremendo, ¿no? Sí, fíjate que 2 veces en Johannesburgo, a la hora de estar hablando, ya no te salían las palabras, todavía hielo alrededor de ti, estaba de veras muy frío. Ibas a comprar un café, un té para calentarte y te vendían el té frío. Entonces era un problema porque te digo, no podías ni hablar, no podías coordinar. Lo hicimos con José Luis Chilaver, Pablo y yo. No podías coordinar el hablar, era un problema. Nos ponían en un palco muy alto, pegaba el viento y hacía un frío que no se me olvida también. Hay que adaptarte a todo, así que sufriendo y todo, tienes que poner tu mejor cara y darle para adelante. Pero sí, el frío allá fue un problema. Las distancias no tanto, fíjate que nos pudimos mover bastante bien. Un país muy bonito que te digo también, todo te deja enseñanza, pero sí, el frío fue un problema a resolver durante todo el mundial. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mejor torneo que ha cubierto? Mundiales, Copas América, Juegos Panamericanos. Fíjate que en global el de Alemania, el Mundial de Alemania, te digo, aparte de la belleza, la cercanía de los estadios, hacíamos un partido al día otro, hicimos 13 partidos seguidos en diferentes ciudades, uno cada día, 13. Al rato, yo cuando llegué al 14º, ya no sabía si iba para allá, para arriba, me subía a qué hotel, qué ciudad estaba, o sea, no pues pierdes la noción. 13 partidos en 3 ciudades diferentes, seguidos, uno cada día. Te digo, entonces, pero muy bien organizado, la comida, los viajes, la gente, la vivencia. No fue, para mí ha sido el mejor mundial, fíjate, el de Alemania. Ya ves, Francisco, tú tenías que haber estado ahí para ver el Mundial del 2006. Creo que para mí el mejor mundial que ha visto como aficionado y que ha vivido también es el Mundial 2014 por ser en Brasil, pero también es en el de Rusia solo por ese gol de Lozano. No sé si también sientes ese sentimiento por ser en Brasil el país, no sé si realmente por la historia es origen del fútbol, pero porque muchos conocen que es como el origen del fútbol. Sí, realmente, o sea, ahí tenías todos los niveles futbolísticos juntos en un país. Ahí tuvimos muchos problemas de comunicación y de hoteles, o sea, no estaban preparados ni para los vuelos ni para los hoteles. Fue un descontrol total. Dormíamos en los aeropuertos, a veces no llegábamos a tiempo para ir las conexiones. Fue un problema real
la transportación y los hoteles. Pero en lo futbolístico, te digo, sí, ahí vivías, sentías el fútbol como los brasileños en cada estadio. Entonces, eso te digo, estuvo muy bonito, que compensaba los malos ratos que pasábamos. Pero sí, el fútbol y la forma como lo vive la gente fue extremadamente importante para los brasileños. También viviendo ese gol de Lozano contra Alemania, ¿cómo viviste ese gol? Sé que es algo agónico para México, creo que pasó un huracán en México por eso, pero también para mí y mi familia fue algo increíble. ¿Cómo sentiste ese gol? Sí, sí, claro, te digo, más imagínate cómo lo vivías ahí directamente, era una cosa, pues, y lo que significaba y el momento y lo que valió, pues, pero sí, te digo, fue una experiencia muy, muy bonita y que te dio, pues, ganas de seguir adelante, pues, hasta donde topara. Lástima no era penal, pues, que nos dejó fuera ya, pero también el Mundial y el equipo jugaba bastante bien, Ochoa andaba en su momento. Así que continuando en este episodio del podcast, en el próximo capítulo de deportes, seguiremos acá hablando con el profe acerca de a todos nos encanta y nos gusta y que nos apasiona, que es el mundo del fútbol. Santi Jiménez en el Milan de Italia, como muchos a lo mejor no saben, pero se los vamos a platicar, que el Milan quedó eliminado en la fase de las rondas de knockout en la Liga de Campeones de Europa con 1-1 en el empate marcador, pero con ese 1-1 el Feyenoord, el ex equipo de Santi, los eliminó. Profe, ¿cómo ves acerca de Santi Jiménez? Hay muchas probabilidades que los jóvenes mexicanos, y especialmente los jovencillos, hasta menos de 18 años también, pueden crecer en el fútbol europeo. Sí, te digo, lo que a veces no entiende uno por qué Santi, esa diferencia de ser extraordinario en Europa y le ha costado más en la selección. Se da muchas veces, te digo, pero este muchacho tiene facultades y lo demuestran al nivel más alto posible. Le va a ir muy bien ahí en el Milán, pero la selección le ha costado un poquito. No sé si la competencia, la posición, que siente forzado, que lo dejaron, que no es convocado. Hay algo pues que falta para que encuadre. Es un jugadorazo joven con muchas cualidades, pero algo le falta, no sé si al seleccionador, al grupo, para darle su lugar a Santi, pueda hacer lo importante que es en Europa para el equipo mexicano. Y hoy mete gol, pero lastimosamente queden fuera. Ya, creo que Santi para la selección es algo como inspirante para los jóvenes. Vi que Stefano Carrillo platicó de Santi, que es algo que lo ha inspirado a llegar ahora donde está en Feyenoord. Ha ayudado a los traspasos de Chino Huerta a Bélgica y también a Herberto Jurado, que también está en Bélgica. Y sí creo que también en la selección no ha podido jugar bien ahí, pero creo que también en la selección le falta jugadores vibrantes que tengan mente, que pueden pasar la pelota para él, porque no ha recibido muchas pelotas. Hay jugadores como Orbelín, como Luis Chávez, pero no han podido darle los balones para que mete gol. Hay algo, no sé, Francisco, pero te digo, hay algo que no hace switch como lo hace en Europa, con qué facilidad hacen los goles allá. Y aquí como o está presionado, le cuesta, o hay un bloqueo involuntario. Algo pasa, te digo, no lo he detectado todavía qué es, pero hay algo raro que no puede ser el mismo Sansi aquí y allá. Ahora sí, volviendo al siguiente tema, hablando de la selección mexicana de fútbol. Profe, ¿qué está pasando con esta selección? Porque Francisco y yo hemos hablado, hemos discutido acerca del tema de la selección mexicana. ¿Qué está pasando en la realidad con esta selección? Porque la verdad, no sé por qué, pero hace 2 años, en el 2023, en la Copa de Nations League, perdiste 3-0 en una semifinal contra Estados Unidos. Te humilló y eso fue una vergüenza deportiva ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué cambios puede haber con la selección mexicana? Yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, hemos vivido muchas situaciones de altibajos en muy poco tiempo. Jóvenes jugando en Europa es lo mejor que puede pasar para el fútbol mexicano. Están ya yendo varios. Aguirre, entiendo, es un tipo que conoce perfectamente. Me tocó dirigirlo en Chivas a Javier, entonces lo conozco muy bien. Es un tipo que conoce perfectamente. Lo vi trabajar en Europa, fui varias veces con él. Yo creo que en esa hay una disputa de poder, me parece, para las convocatorias, para las llamadas de selección, no sé, creo que en la medida que confíen 100% en Aguirre y su cuerpo técnico, está Rafa con él, pueden hacer algo porque ya tienen la base, tienen el conocimiento, hay elementos jóvenes, es un momento de cambio que quisieron obligar o forzar, pero esos cambios no se pueden forzar, son naturales, tiene que el jugador estar listo para asumirla
y me parece que se han forzado muchas cosas que al rato van a caer por su propio peso. Pero creo que con Javier podemos hacer un buen papel. Ojalá no nos equivoquemos. Sí, como tú dices, se ha forzado cosas como el cambio generacional. Con Jaime Lozano se trató de forzar, pero no se pudo con él. En la Copa América no pudo con él y ahora estamos con Vasco. Pero también mucha gente se queja que con Vasco solo como bombero, que en la selección no hay como un proceso, él siempre viene para ayudarnos y ha pasado en muchas ocasiones. Pero como tú dices, sí, es cierto que a lo mejor él sí puede ayudarnos con Rafa y después cuando Rafa ya es técnico él solo, en 2030 él también puede ser exitoso. Pero ahorita sí, creo yo que él es el indicado para ayudarnos. También, como dije antes en el caso Santi, la selección sí le falta algo. Tiene los jugadores para hacerlo, pero creo que sí le falta algo. Y sí también le falta darle oportunidad a los jóvenes también, como sí se necesita dar poquito a poquito ese cambio, pero sí hay jugadores que pueden asumirlo, como Malagón, hay Chino Huerta que ya se está ganando el lugar. Creo que sí hay jugadores que lo pueden hacer. Sí, coincido contigo, Francisco. Sí, hay mucho elemento, te digo. Tienes que encontrar la mezcla ideal, te digo. Un rápido con un lento, un alto con un bajo, uno con personal y otro menos personal. O sea, tienes que encontrar la mezcla perfecta y todos con la capacidad que tienen, está mostrada. Yo creo que es cuestión de tiempo. No han podido convocar como él quisiera. Javier ha batallado mucho para las convocatorias por intereses, que me parece normal en el fútbol. Ahora, el Mundial del año que entra va a ser clave y fundamental, así que hoy tenemos que hacer un mejor papel. El famoso quinto partido, esperemos que se pueda conseguir, que es la aspiración de los mexicanos. Ojalá se pueda, va a ser una parte en tierra mexicana, ojalá y aproveche el equipo mexicano. Y ahora sí, moviendo al tema, ahora sí hablando de mundiales, el mundial del 2026 que primero Dios, Francisco y yo vamos a estar ahí porque va a ser el primer mundial para nosotros vivirlo en vivo y sería un privilegio, profe, porque como lo ha visto desde todos los mundiales desde Francia 98, yo creo que es algo que a muchos quieren ver que México haga historia en ese mundial. Y yo creo que sí, yo creo que muchos aficionados piensan y dicen, oh, es la selección mexicana, es un chiste o es un da, 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 da. Pueden decir mil cosas acerca de la selección mexicana. Pero una cosa muy importante que quiero aclarar es que yo sí creo, y aunque muchos no piensan que estoy equivocado o piensan de que a lo mejor estoy loco o algo, pero yo sí creo que México tiene esa posibilidad porque está jugando en casa de poder hacer historia en este próximo mundial. Sí, y lo ves muy bien y ojalá estén ahí los dos. Me daría mucho gusto si nos vemos por ahí en un estadio. Va a ser que ya consiguieron un paso bastante fuerte para ustedes, pero sí, este puede ser su mundial. Ya te digo, la experiencia la tienen, el jugar en casa favorece muchísimo. La gente también en México está reacia, pero ahora del mundial se involucran todos. En la medida que el equipo responde a la cancha, la gente va a seguir con ellos y va a ser un apoyo a muerte en los dos países. Entonces, tienes muchas ventajas que ya lo tienes planificado, van a sentir un respaldo diferente de las directivas para que les vaya bien. Yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para todos. Sí, como tú dices, el aficionado mexicano siempre aparece. Me acuerdo viendo videos durante el Mundial en Qatar. No los fue bien como queríamos, pero vi que el aficionado mexicano siempre estaba ahí. Celebraron muchísimo cuando llegó el tiro libre de Luis Chávez. Vi que estaban escondiendo bebidas dentro de sus chaquetas cuando no se permitía alcohol, y se disfrazaban como burros. Y además, como es el aficionado mexicano, siempre aparece. Y creo que en este mundial sí van a aparecer. Y como tú dices, la ventaja es enorme porque van a estar en casa, en México y también aquí en Estados Unidos. Oigan, muchachos, esperemos ser suerte para esta participación de los tres, que sea la suerte que ocupe el equipo mexicano para dar una cara que todos queremos. Eso es lo que pensamos que puede ser. Ojalá realmente les van a dar todo el apoyo, no tengo ninguna duda para ese mundial porque a todos les interesa y hay que ganar. Vamos a esperar un poquito, vamos a ver cómo transcurren las cosas, ojalá se haga todo como debe de ser, con respaldo, con planeación, con una idea clara y respetada también, y entonces nos va a ir bien a todos. Oigan, aprovecho de despedirme, agradecer, ya saben, aquí estamos en contacto a ver qué pasa más adelante, pero quiero agradecerles mucho, Francisco, Ogui, la posibilidad de haber hablado con ustedes y su gente. Un gustazo y un placer. Ya nos tenemos que despedir, señoras y señores, ya lo saben, el fútbol es pasión y todo.
Nos despedimos, muchísimas gracias y recuerden que el próximo capítulo de Deportes seguirá hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias. El profe se tiene que despedir, pero aquí vamos a estar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, profe, por estar aquí con nosotros y sí, lo vemos pronto en el capítulo de deportes. Un abrazo y gracias a los dos.